hablemos también de lo que pasó posterior a la decisión del día de hoy y fue la intervención que también tuvo la fiscal del caso. Se pronunció luego, en efecto, de la lectura del fallo de la jueza, pidiendo más de 9 años de condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lo hizo pidiendo específicamente 108 meses de prisión, luego de exponer, por supuesto, una detallada argumentación jurídica que concluyó con esa petición. Posterior a eso también habló el abogado Jaime Granados, que actúa como abogado en defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, solicitó que en caso de ser hallado culpable se contemple la posibilidad de una detención domiciliaria y además pidió un plazo de 24 horas para presentar nuevos elementos probatorios en favor de su cliente. Sobre esto que dice Alejandra nos da pie para la primera pregunta con nuestra próxima invitada, Ángela María Buitrago, exministra de Justicia. Exministra, gracias por estar con nosotros. Un gusto, buenas noches. Y conecto esta pregunta, tiene que ver con que lo de hoy es una primera instancia, pero además es un sentido de fallo. Falta el monto de la pena que será leído, Alejandra lo mencionaba, el próximo viernes. Correcto. Digamos que hay que entender que la audiencia de sentido de fallo lo que permite saber es cuál es el razonamiento y la motivación que tuvo el juez para decidir si la persona es inocente o culpable. En este caso en particular, la jueza ha dicho es culpable por 2 delitos, soborno en concurso, y ojo con esto que es muy importante, y además fraude procesal. Esto significa que cuando nosotros hablamos de una figura en concurso, estamos hablando de una pena que es mucho mayor que el solo delito que contempla la pena de soborno, y 2, estamos hablando de un delito de fraude procesal. Y esto para decirles algo importante. Para decirles, entre otras, que hay que considerar que al haber sido condenado, porque ya el sentido del fallo tiene una dirección clara en el desarrollo de la audiencia del viernes, en donde efectivamente lo que va a hacer la juez es, como lo dijo claramente, ampliar elementos sobre la fijación del quantum punitivo, porque lo que leyó hoy durante esas 11 horas es el razonamiento y la motivación para encontrar responsable a el señor Álvaro Uribe sobre esos 2 delitos. Y entonces lo que significa el viernes es que ella va a decir cuál pena, y fíjense que aquí habló de concurso homogéneo de delitos, que agrava la pena, y el delito de fraude procesal. Y aquí hay un tema muy importante frente al tema que están tocando de la prescripción. El delito de fraude procesal es un delito de ejecución permanente. Para nosotros los penalistas, lo que significa la ejecución permanente es que es un delito que tiene antijuridicidad permanente y se sigue desarrollando mientras se quiere mantener en error al funcionario judicial. La jueza hacía una precisión muy importante y es cómo ella entiende que según la prueba y la valoración de la prueba, el delito de fraude procesal se realizó frente a la Administración de Justicia. Y esto tendría que tenerse muy en cuenta también para el tema de la valoración punitiva, y obviamente el delito de ejecución permanente tiene una forma especial. Ahorita el doctor Guillermo Mendoza estaba hablando de delitos de lo que se llama de consumación instantánea. El delito de fraude procesal no es consumación instantánea, el delito es de ejecución permanente. Incluso una sentencia de la Corte Suprema de Justicia lo ha reiterado en el año 2023, en donde establece que la prescripción no es la misma para los delitos de ejecución permanente. Y esto pues lleva a la respuesta de que la fijación de pena que se va a hacer el viernes responderá a esta calificación que la juez detalló dentro de sus apartes correspondientes, bien frente al delito de soborno inicial, frente al delito de fraude procesal, y obviamente la absolución pues no implica ninguna pena en concreto. Mire, para recordar, Pablo, antes de plantear la siguiente pregunta, se programa entonces el encuentro para dar a conocer este fallo definitivo y la lectura de la sentencia para el próximo viernes, en efecto, a las 2 de la tarde, el próximo viernes 1 de agosto de ese año 2025, Pablo. Entonces quiero que revisemos los delitos, porque entonces se acreditan los delitos y emite un sentido de fallo condenatorio para
soborno en actuación penal y también para fraude procesal. Y el soborno simple absuelve al expresidente, ¿correcto? Correcto. Pero el soborno, ella habla de un concurso homogéneo en 3 ocasiones y el fraude procesal, que es un delito de ejecución permanente. ¿Qué pasa cuando yo tengo un concurso? Lo que hago es aumentar la pena prevista en el tipo penal. Entonces, si el tipo penal me prevé una sanción de 4 a 8 años, yo tengo que entender que ese concurso lleva 2 y 3 veces más de suma, que no es suma aritmética, sino lo que llamamos nosotros suma jurídica. La pena más alta aumentada está en otro tanto. Perdón, Y esto porque significa... hay Sí, algunas personas que no son abogados y que de pronto no entienden qué es concurso homogéneo. el concurso es cuando se realiza un hecho varias veces, Ok. vulnerando varios bienes jurídicos o un solo bien jurídico. Aquí el soborno no solamente fue una acción única, sino fue varias veces realizado según dice la juez. Eso significa que el concurso, lo que nosotros llamamos el concurso material, encaja en ese delito, pero al ser varias veces, la pena no es una pena que está prevista en el tipo, sino una pena mayor a la prevista en el tipo por la norma que contempla el Código Penal. Y también se habla de que hay concurso heterogéneo con el delito de fraude procesal. Es decir, fíjense que hay comportamientos diferentes que encajan varias veces en el delito de soborno, pero además también en un delito de fraude procesal. Esto es muy técnico, pero se los explico muy fácil. Quiere decir que el comportamiento no es único, sino que hay pluralidad de comportamientos que llevan a una pena mayor. Si le parece, para ir cerrando también, me parece válido poder plantearle la pregunta que hacía usted, Pablo, hace unos minutos, y es, hablemos sobre la pena pedida, digamos la condena, los años de condena solicitados por la fiscal del caso, pero también sobre esa solicitud que hizo el doctor Jaime Granados sobre una eventual detención domiciliaria. A ver, aquí hay 2 elementos importantes. El quantum de la pena que pide la fiscal, que son 109 meses, es un quantum superior a la posibilidad de la prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria es un sustitutivo de la pena de prisión en cárcel o intramural, que se da bajo unos requisitos que prevé la ley. Si esos requisitos no se cumplen, y en este caso fijémonos que la pena es superior a la que podría tener la prisión domiciliaria, no puede considerarse la prisión domiciliaria. Pero hay otras causales que pueden dar la prisión domiciliaria: edad, situación particular de la persona condenada en el sentido de enfermedad grave, etcétera, etcétera. Pero este tema en particular yo creo que debió haberse planteado desde la misma postulación de la defensa, en donde debió acreditar las pruebas para que la juez se pronunciara sobre estas circunstancias. Cuando uno hace el alegato de cierre, no solamente hace la valoración probatoria, sino que evalúa las posibilidades que tiene un juez. Y por esa razón tiene que entregar dentro de los medios de prueba los medios probatorios que tienen que haber sido incorporados en juicio para que el juez los tenga en cuenta. No hay un periodo posterior para incorporar prueba. La prueba tiene que estar dentro del proceso. Y sobre esos supuestos, cuando se alude que se va a llegar prueba nueva, la pregunta, y aquí me queda una duda desde el punto de vista del procedimiento, es que esta prueba debió haber sido allegada en la etapa correspondiente para hacer la solicitud de alegato de cierre de una defensa. Porque si no, no hay posibilidad de revivir instancias, salvo circunstancias de fuerza mayor, que puedan permitir incorporar prueba por fuera ya de la audiencia pública, porque la audiencia del sentido del fallo lo que pone es fin a un litigio. Y desde ahí lo único que queda es fijar el quantum punitivo y digamos que profundizar en algunos de los temas que ha mencionado la juez como probados en cualquier contexto de cualquier investigación, y en este caso juzgamiento y obviamente sentencia. Exministra Ángela María Buitrago, exministra de Justicia, déjeme decirle que usted ha sido muy clara esta noche con nosotros, con los usuarios de Noticias Caracol en Vivo. Le agradezco mucho estos minutos. Un